Bueno, continuamos. Espérame que amplío acá. ¿Quedó claro esto de los aciglicéridos? Sí, sí. ¿Sí? No, me dice Ornella era, ¿no? Bueno, ¿qué es un aciglicérido? Volvemos a repetir. Porque esto les tiene que quedar bien claro, si no, después cuando vean lípidos no van a saber qué es. Los acilglicéridos son ésteres provenientes de la condensación de un alcohol polihidroxilado, como el glicerol, este que les había mostrado acá, más uno, dos o tres ácidos grasos. A esta reacción se la llama reacción de esterificación. Bien, tenemos acá el alcohol polihidroxilado de 3 carbonos que se llama glicerol. Un éster dijimos que se forma con un ácido y un alcohol, ¿no? Entonces, acá tenemos los grupos alcohólicos y acá tenemos los ácidos grasos, ¿sí? Un ácido graso, segundo ácido graso, tercer ácido graso. Si de este alcohol solamente este primer oxidrilo se esterifica con este primer ácido graso, forma un monoglicérido. Si dos de esos grupos alcohólicos del glicerol esterifican con dos ácidos grasos distintos o iguales, forman un diglicérido. Si esterifican los tres grupos alcohólicos del glicerol con tres ácidos grasos distintos o iguales, forman un triglicérido, o también llamado triacilglicerol, más tres moléculas de agua. ¿Sí? ¿Ahora se entendió, Ornella? Ornella era, ¿no? Sí, bien. De nada. Muy bien. Bueno, continuamos. Los ésteres, como propiedad química, pueden sufrir hidrólisis ácida. ¿Qué es hidrólisis? Es la ruptura de una molécula debido a un medio acuoso ácido también. ¿Sí? Ante el calor, agua y un ácido se descomponen los ésteres, regenerando el alcohol y el ácido correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, este éster, palmitato de cetilo, reacciona en un medio acuoso y ácido y obtenemos ácido palmítico, que era el ácido que lo había formado, y alcohol cetílico. ¿Sí? Estos dos compuestos eran los que habían formado este éster. O sea que es una reacción reversible. Si volvemos a juntar ácido palmítico y alcohol cetílico, volvemos a formar el palmitato de cetílico. ¿Sí? Esa es la hidrólisis ácida. Acá tenemos la hidrólisis alcalina. También los ésteres pueden sufrir hidrólisis alcalina o saponificación, se la llama también. Reacción súper importantísima
Se les toma en el final, se les toman en en los parciales, se les toman los parcialitos, la vemos en el laboratorio, así que imagínense que se la tienen que súper recontra saber. Hidrólisis alcalina o saponificación. En este caso, se usan hidróxidos fuertes, bases fuertes, para atacar al éster. Y de esta manera regenerar el alcohol formándose la sal del ácido orgánico. Esa sal del ácido orgánico es lo que conocemos como jabón. ¿Por qué se llama saponificación? Porque jabón en italiano es sapone, ¿sí? Y ahí viene la palabra saponificación. Formación de jabones. Y a diferencia de la hidrólisis ácida, que era reversible, esta es irreversible, ¿sí? Partimos del mismo éster, palmitato de cetilo, en medio acuoso y fuertemente alcalino, vamos a obtener la sal del ácido palmitato de sodio, ¿sí? Más el alcohol que le dio origen a este éster, ¿sí? Esta sal del ácido es el jabón que ustedes usan para hacer espuma, para limpiar, para lavar, ¿sí? Esta es la reacción que se utiliza para hacer jabón. Por lo tanto, el jabón es una sal del ácido que forma el éster, ¿sí? Acá tienen en esta imagen todos los usos que se les puede dar a los ésteres. Aplicaciones, las propiedades y productos que pueden tener función éster, ¿sí? Otro derivado de ácido son los anhídridos, ¿sí? Los anhídridos son fáciles de reconocer. Es la condensación de dos moléculas de ácido, ¿sí? Ustedes de cada uno de estos compuestos que fuimos viendo tienen que acordarse qué es lo que se condensa. En una era un aldehído con un alcohol, formaban los hemiacetales. En la anterior que vimos recién, los ésteres, era un ácido con un alcohol, ¿sí? Formaban los ésteres. En los anhídridos son dos ácidos los que se juntan, ¿sí? Se libera agua, como muestra acá, y la molécula, el resto de molécula que queda, se reorganiza, se junta y forma esto, está acá, ¿sí? Ven que este tiene dos oxígenos. Este sería el oxígeno que está acá en el medio. Y los otros oxígenos son los que están comprometidos con el grupo carbonilo. Esto, cuando ven esto así, esa es la función anhídrido. Puede ser formado por dos ácidos iguales o dos ácidos distintos. Si son dos ácidos iguales, cuando lo nombremos, lo van a nombrar de esta manera: anhídrido etanoico, ¿sí? Si son iguales, si son dos ácidos etanoicos, no hace falta poner anhídrido etanoico etanoico. Anhídrido etanoico nada más. Ahora, si son dos ácidos distintos, sí ponen anhídrido, no sé, metanoico etanoico, metanoico propanoico, ¿sí? Pueden tener también algún grupo Profe, ¿es indistinto bencénico. nombrarlos ya sea propanoico y metanoico o hay una nomenclatura que respetar? Eh, no, depende si tu ácido, por ejemplo, esos son, se les di ácidos sencillos, ¿no? Pero si poner que este ácido tenga sustituyentes con, no sé, distintas funciones, vos a ese ácido le respetás todos esos sustituyentes, pero lo nombrás acá como un ácido distinto. Anhídrido, etanoico y el ácido ese que, con todos esos sustituyentes. ¿Me entendés? Sí, sí. Bien.
solamente los ácidos quedan iguales en este caso. Solamente se le agrega esa palabrita anhídrido. Acá tienen un ejemplo. Anhídrido etanoico propanoico. ¿Ven? Acá tienen la función anhídrido. Sabían que acá en cada vértice hay un carbono, ¿no? 1, 2, 3. Propanoico. Y acá tienen 1, 2. Etanoico. Entonces, cuando lo nombren, se nombra también por orden alfabético. Anhídrido, primero etanoico, de menor orden alfabético, y después propanoico. En este caso sería anhídrido benzoico, por el benceno, metanoico, ¿sí? Por orden alfabético. Distintos tipos de anhídridos, me interesa tanto. Las propiedades físicas las vamos a pasar. Las químicas, bueno, dice una hidrólisis, reacción. Los anhídridos reaccionan con el agua, dando los dos ácidos que habían dado origen al anhídrido. Esta reacción se potencia en presencia de calor, llamada y conocida como hidrólisis. ¿Sí? Reacción con alcoholes, bueno, esto lo vamos a pasar. Y vienen acá lo más, no lo más importante, pero es más importante que los anhídridos, las amidas. Y las amidas son consideradas derivadas de ácido, porque si ustedes ven acá la estructura, ven este grupo amida que tiene nitrógeno, reemplaza al grupo oxidrilo del ácido carboxílico, ¿sí? Por lo tanto, es considerado un derivado de ácido, pero también es considerado una función nitrogenada, por la presencia justamente de ese nitrógeno. Y tenemos dos funciones nitrogenadas, y son muy parecidas el nombre, ¿sí? No se las tiene que confundir. Amidas, que son estas las derivadas de ácido, y las aminas, con N, que no son derivadas de ácido. Ahora las vamos a ver. Las amidas pueden considerarse como derivados del amoníaco también, o de aminas y un ácido carboxílico. Las amidas se obtienen por reacción del amoníaco o de las aminas y agentes acilantes como ácidos carboxílicos, ésteres, halogenuros y anhídridos de ácido. Entonces, a ver. Si tenemos ácido etanoico más amoníaco, este amoníaco, déjenme ver una cosa, está bien. ¿Ven? El grupo oxidrilo del grupo carboxilo va a formar agua con un hidrógeno del amoníaco, ¿sí? Quedando el amoníaco como NH2. Ese NH2 se va a reemplazar a todo este grupo alcohólico del ácido carboxílico, ¿sí? Formando la amida, o la etanamida en este caso, porque tiene dos carbonos, más agua. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, Sí, profe, pero una consulta, porque en el libro está, en el PDF que yo tengo, sí, está la etanamida como, bueno, el metano, y después tiene otro oxígeno más. otro oxígeno. Ahí entre, Acá, entre el amonio, sí, y el monóxido de carbono. Ahí como que tendría tiene un oxígeno más en el libro que yo tengo, bueno, para que es del mí PDF. está de más ese oxígeno.
porque ves listo. que se reemplaza todo el oxidril. Entonces, este oxígeno que ustedes ven acá, este en rojo, es el de la doble ligadura, el del grupo carbonilo. Listo, lo borro. ¿Sí? Gracias. No, no. Bueno, vamos a seguir. Existen tres tipos de amidas: las primarias, las secundarias y las terciarias. En las amidas primarias, el grupo amino, que es este NH2, se encuentra unido únicamente a un átomo de carbono, el cual representa en sí el grupo carbonilo, ¿sí? Como lo vemos acá. A ver, esperen que vuelvo para atrás. Esta sería una amida primaria, ¿sí? Donde el grupo amino, este NH2, solamente se encuentra unido al carbono del grupo carbonilo, que antes era el grupo carboxilo, ¿sí? ¿Se entendió eso? Si alguno lo entendió, me avisa, porque si no, eh, se van a confundir. No, Por ahí muchas... ahí se me No escucha. sí, Buenas. No, yo no entendí esa parte. ¿no? Dijimos que tenemos tres tipos de amigas: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias es cuando este grupo amino, sí, grupo amino, está unido a un carbono, y ese carbono es el carbono del grupo que anteriormente era el grupo carboxilo. Ah, ok. Sí. Esa es la amida primaria. Sería el Bueno, primario. la primaria, sí. Como esta que está acá Listo. también. Ahora, la Gracias. secundaria. No, de nada. Eh, acá. La amida secundaria ahora va a ser aquella, ustedes siempre tienen que mirar el grupo amino, ¿sí? La amida secundaria va a ser aquella que no solamente está unida al carbono del grupo carbonilo, sino que otro de sus enlaces, que antes estaba con los hidrógenos, ahora uno de esos enlaces también es sustituido por otro carbono, ¿sí? En este caso es un metil, pero puede ser, pueden poner ahí un R, ¿sí? X átomos de carbono puede tener esa cadena, ¿sí? Entonces, una secundaria es cuando está unida ese grupo amino a dos carbonos: el carbono del grupo carbonilo y otro más. Es decir, solo le queda un hidrógeno por sustituir. Cuando tiene los tres hidrógenos sustituidos, en ese caso sería una amida terciaria. ¿Ven cómo acá abajo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces, cuando los tres hidrógenos del grupo amino están sustituidos, es una amida terciaria. Eso sustituyente puede ser cualquier resto de cadena carbonada, ¿sí? ¿Cómo se las nombra? La terminación oico del ácido va a pasar a terminación amida. Por ejemplo, acá, vamos a este primer ejemplo. Acá tenemos una cadena de dos carbonos, ¿sí? Proveniente del ácido etanoico de dos carbonos. Esta sería la etanamida. Primero se nombra esta cadena carbonada que proviene del ácido y después se le da la terminación amida. Pasamos al segundo ejemplo.
Acá tenemos la parte que proviene del ácido de 3 carbonos. Proviene del ácido propanoico. Sería propanamida, entonces. ¿Sí? Porque está unido acá al grupo amino. Sí, amino. Propanamida. Pero bueno, no solo tenemos eso, porque unido al grupo amino tenemos este metil, que también lo tenemos que nombrar. Se nombra de manera, siguiendo el orden alfabético. Entonces, ese metil, ¿cómo lo vamos a nombrar? Anteponiendo una N. Esa N hace referencia a que ese metil está unido al nitrógeno. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. En el ejemplo de al lado, ¿no Sí. sería un etil en vez de dimetil? Ah, vos estás en este, pero yo estoy hablando de este. Ah, no, Ahora, perdón. No, de ahora ese no. vamos ahí. ¿Pero se entendió este? Sí. Y sí. Sí, sí. Sí, Bueno, Y propanamida, lo que va a estar unido a la palabra amida va a ser el resto de la cadena que proviene del ácido. Y por delante, siguiendo el orden alfabético, se colocan los sustituyentes del nitrógeno, ¿sí? Con la N por delante. ¿Ven? Como en este caso. Vamos acá. La parte que proviene del ácido es esta. 1, 2, 3, 4. Ácido butanoico, por lo tanto, butanamida. Al nitrógeno están unidos dos metilos de un carbono, ¿sí? Son dos metilos. Por lo tanto, ahí corresponde poner N dimetil, y bueno, termina como butanamida. ¿Cuál era tu duda? El muchacho que me preguntó, que no me sale el nombre acá. No, si eran, ¿por qué es metil y no un etil si es un carbono unido a otro carbono? Vos acá ves que entre paréntesis hay un 2. Sí. Ese 2 dice que significa que hay dos etilos, dos metilos, perdón. Esto se repite dos veces. Entonces, un enlace del nitrógeno va a estar con un metil. Otro enlace del nitrógeno va a estar con otro metil. ¿Sí? No quiere decir que son dos carbonos unidos. Ah, está bien. Ok, gracias. ¿Sí? Bien. La función amida es prioritaria sobre las aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos. Por lo tanto, esas funciones van a nombrarse como sustituyentes. Pero siempre termina con la terminación amida. ¿Ven? Acá el hidroxi se le da la ubicación. 3-hidroxi butanamida. No se confundan esto con un grupo cetónico, porque este grupo carbonilo es el que representa a la amida. ¿Sí? Amidas cíclicas. Cuando el grupo amida va unido a un ciclo, se nombra al ciclo como una cadena principal y se emplea la terminación carboxamida para nombrar la amida. Entonces, en estas anteriores, la cadena principal era la que provenía del ácido, ¿sí? Esta que está en negro. Ahora, si hay un ciclo alcano o un grupo aromático, esa va a ser considerada la cadena principal, ¿sí? Si es un ciclo, puede provenir de un ciclo propano de tres carbonos, de un ciclo butano, de 4 carbonos, de un ciclo pentano. Ahora, si es un benceno, siempre va a ser de 6 carbonos. En este caso, sería benceno carboxamida, ¿sí? Acá tienen la función amida. Pasamos al otro. Este tiene un ciclo hexano. Ven que no tiene
dobles ligaduras adentro. Entonces no es un benceno. Este ciclo va a ser la cadena principal. Acá tienen cómo se nombra ese ciclo. 4-bromo, 3-metil, ciclohexano, carboxamida. Propiedades físicas las vamos a pasar porque quiero hacer un poquito más rápido. Propiedades químicas no son tan importantes. No es que no sean importantes, sino que prefiero darles aminas. Acá. Bueno, pasamos a las aminas. Yo les dije que se las podían confundir, porque cambia solamente una palabra en el nombre, ¿no? Pero las amidas con D son derivadas de ácido. Funciones nitrogenadas derivadas de ácido. Estas son funciones nitrogenadas, pero no son derivadas de ácido, porque acá tienen la estructura. Para que sea derivada de ácido tendría que tener el grupo carbonilo, ¿sí? En este caso no lo tiene. Solamente está el nitrógeno con sus 3 enlaces, y de esos 3 enlaces pueden salir, esos hidrógenos pueden ser sustituidos por cualquier otra cosa, ¿sí? Las aminas se pueden considerar como compuestos derivados del amoníaco al sustituir, perdón, al sustituir 1, 2 o 3 de sus hidrógenos por radicales alquílicos o aromáticos. Según el número de hidrógenos del amoníaco que éste tenga sustituido, las aminas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. ¿Sí? Esta es más fácil que las anteriores. Si solamente un hidrógeno está sustituido, amina primaria. Si 2 hidrógenos de ese amoníaco están sustituidos, aminas secundarias. Si los 3 hidrógenos están sustituidos, aminas terciarias. Hay aminas aromáticas y tienen presente en su estructura grupos aromáticos o bencénicos. ¿Y cómo se las nombra? Bien. El nombre de una amina simple se logra anteponiendo el nombre del radical alquílico o a la palabra amina. ¿Sí? Acá ubicamos la función amina, este NH2, donde un hidrógeno está solamente sustituido por este resto alquílico o radical alquílico, ¿sí? Este radical alquílico, ¿qué es? Etil, metil, propil, butil. Pregunta. Etil. Metil. ¿Cómo? Etil. Etil. Ahí lo dice igual. Etil, porque viene del etano, de 2 carbones, ¿sí? Entonces, etil, amina. La terminación va a ser siempre amina. En este caso viene con este sustituyente de propil, propilamina. Ahora, si la amina es además secundaria o terciaria y sus radicales son iguales, se antepone al nombre del radical el prefijo di o tri según el caso. Nos quedan 10 minutos y ya terminamos por hoy, ¿eh? Por ejemplo acá, esta amina tiene dos sustituyentes iguales, ¿sí? El metil quedaría como dimetilamina. Y esta terciaria, los 3 sustituyentes son iguales, trimetilamina. Llegado al caso que esos sustituyentes sean distintos, como en este caso, se los nombra por orden alfabético, ¿sí? Acá tenemos un metil, etil y propil. Entonces quedaría como etil, metil, propil, amina.
Si la amina es secundaria o terciaria y los radicales son distintos, para evitar confusiones se elige el radical alquílico o aromático más complejo como principal y los demás se nombran anteponiendo la letra N o N' para indicar que están unidos al átomo de nitrógeno y se la nombra. Por ejemplo acá, esta amina tiene los tres sustituyentes, ¿sí? Amina terciaria entonces. ¿Cuál sustituyente para ustedes es el más complejo o importante? El Nos triple quedan 8 enlace minutos. sería ¿Cuál? el que tiene el triple enlace. Sí, el que tiene el triple enlace. Si hubiera en esa cadena, en vez de un triple enlace, no sé, una función aldehído o una función alcohólica, también sería esa cadena la más importante, ¿sí? Entonces, esa cadena más importante es la que va a estar unido al nombre o a la terminación amina, ¿sí? Y contamos desde acá, del carbono que está unido al nitrógeno. 1, 2, 3. 2-propinil, porque sería considerado como un radical, propinil amina. Y nos queda por nombrar los otros dos sustituyentes, que lo vamos a hacer por orden alfabético. Y con la letra N, indicando que están unidos al nitrógeno. N-etil, N-metil, 2-propinil amina. Hay ejemplos de esto para hacer ejercicios y están resueltos, así que pónganse, no se dejen estar, porque es mucha información de golpe y se les va a mezclar todo si dejan pasar. Así que traten de ponerse ya a hacer ejercicio. Tenemos aminas aromáticas también. Y si en la molécula existe un grupo funcional más importante, como por ejemplo una función ácida, la amina se nombra como un derivado de ácido. A ver. No como un derivado de ácido, sino como un sustituyente. ¿Sí? Por ejemplo, en esta estructura, en esta molécula, tienen la función ácido acá, que es prioritaria sobre la función amina, que es esta que está acá abajo. Entonces, esta amina lo van a nombrar como un sustituyente, ¿sí? Como este grupo amino. NH2 es el grupo amino, ¿sí? Entonces les queda ácido 2, le dan la ubicación donde está ese grupo amino, ácido 2-amino propanoico, porque tiene 3 carbonos. Propiedades físicas, químicas y nada más. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Es mucho, pero bueno. Sí. Sí, yo no entendí por qué, digamos, sería considerado, ¿no?, el enlace más importante donde están los tres enlaces, no sé si se entiende la pregunta, Sí, o sí. si habría en ese caso algún alcohol o un Bueno, carboxil. si hubiera un grupo Sí, carboxílico, sí, sí, el sí. ácido predomina sobre los otros grupos funcionales. Así que cualquier otro grupo funcional vos lo vas a nombrar como un sustituyente. Sería un ácido en este caso. Ahora, Ah, acá en esta me decís vos.
Sí, sí, en Si eso. vos, bien, si vos en esta amina terciaria podés tener los tres sustituyentes iguales o los tres sustituyentes distintos. ¿Cómo nombrás si son distintos? Porque si son iguales, ponés el nombre de uno y ya está, ya alcanza. Si son distintos, vos tenés que fijarte cuál de esos es el más complejo. El más complejo va a ser el que tenga, por ejemplo, esto, el metil, el propil, el etil, son sustituyentes sencillos, ¿sí? A comparación de que si vos tenés en una cadena carbonada, si ya tenés una doble ligadura o una triple ligadura, un grupo cetónico, un grupo alcohólico, eh, o cualquier otro grupo, ¿sí? Un grupo benceno, eso ya le da más complejidad a esa cadena. Entonces, la cadena más compleja de esas tres es la que va a estar unida a la terminación amina. Y los otros sustituyentes los nombras por delante, pero siguiendo el orden alfabético. Ok, listo, ya entendí. Gracias. Sí. ¿No? ¿Algo más? No, no. ¿No? ¿Ninguno? Nos quedan 2 No, minutos 20. Profe, una consulta. En el Sí, grupo de WhatsApp teníamos un problema con un L6 de la guía de alcanos sí. que decía nombrar y formular las reacciones del 2-metilpentano con cloro molecular en presencia de luz ultravioleta y otra en presencia de oxígeno con temperatura. Sí, Eh, saben cómo hacer. no lo sabíamos cómo hacer. ¿Lo vieron en clase? Sí, ¿Les explicó Ya, Florencia? ahí son dos ejercicios. Por un lado, el de cloración y por el otro, con oxígeno. Entonces, por un lado tenés una reacción de halogenación y aparte una combustión. ¿Sí? sí. ¿Vos, Erika, tenés ahí la guía, por casualidad, para compartirnos? Espérame que la busco. Dale. ¿Qué pasa con el tema de la cloración? Viste que tenés una energía muy fuerte que le estás poniendo, que es la luz ultravioleta, ¿verdad? Bueno, eso genera radicales libres, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una reacción de este tipo, se hace en 3 fases, ¿sí? Una iniciación, una prolongación o elongación y una terminación. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? El cloro, al estar expuesto a radiaciones UV, se sobreexcita generando, como que le genera un electrón en un orbital superior, y eso